A continuación, les presentamos a la profesora Ana Lucía Cordero, de la Universidad Iberoamericana, quien nos va a presentar y a moderar nuestro expositor internacional. Adelante, profesora Ana. Sí, muy buenas tardes para todos, para cada uno de ustedes. Mil bendiciones. Gracias. Como segunda parte, ¿verdad? Y como tema principal, la formación docente, pieza clave para un sistema educativo de calidad. Tenemos dentro de nuestro perfil de expositor, ¿verdad?, una breve reseña profesional al cual nos dirigimos, ¿verdad?, al doctor Herbert Alexander Oliva. Herbert Alexander Oliva es doctor en educación con especialidad en currículum e instrucción. Se desempeña como docente e investigador de la Universidad de Guadalajara en México para el Departamento de Políticas Públicas y el Departamento de Trabajo Social. Es además bancario CONACYT México en calidad de estudiante de un segundo doctorado en gestión de la educación superior del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Reconocido autor de varios libros alusivos al ámbito educativo y conferencista internacional. Es coordinador para El Salvador de la Red de Docentes para América Latina y el Caribe REDOLAC y coordinador para El Salvador de Verano TIC. Buenas tardes y bienvenido, doctor Herbert Alexander Oliva. ¿Será que tiene el micrófono apagado? Saludos afectuosos, impolutas maestras, académicos que nos hacen el inmenso favor de acompañarnos en esta jornada. Mi nombre es Herbert Alexander Oliva, docente e investigador de la Universidad de Guadalajara. Es un beneplácito enorme poder compartir con ustedes. Me gustaría, tratando de maximizar el tiempo, aunque debo de ser muy tácito, cuando escuchaba al inicio de este magno evento, me encantó de sobremanera el hecho de que en muy pocos espacios académicos se inicie un evento dándole la honra y la gloria a Dios. Al menos desde mi conjetura como católico y respetuoso de las demás religiones, cuando entendí y concebí que Dios iba delante de todo, fue de grata sorpresa y de mucha conformidad. Sin más preámbulos, vamos a tratar de compartir la presentación que traigo para ustedes. Pido las disculpas del caso porque probablemente no vaya a cumplir con el requerimiento de los 15 minutos, porque lógicamente un tema de tal envergadura y de tal magnificencia no puede ser abordado de manera tan sucinta. Si les robo 1 o 2 o 3 minutos, les puedo garantizar 2 cosas. 1, que existirá un aprendizaje significativo, y 2, que espero que el material que se desprenda de mi intervención o de mi interlocución quede como un referente para la formación de los perfiles docentes que estamos formando en las universidades en relación a las necesidades educativas del siglo XXI. Sobre todo, hoy en educación en tiempos de pandemia. ¿Cuál es el perfil del profesorado? ¿Cuáles son las competencias que deben de tener nuestros profesores? Y sobre la base de qué argumentos educativos estamos formando. Sin más que, voy a tratar de ser acomedido con mi presentación. Y luego, para quien esté presidiendo, me puede indicar si efectivamente mi presentación se observa en pantalla. Se observa muy bien. Perfecto. Perfecto. El abordaje con el que voy a trabajar es pensar, o al mejor estilo piagetano, desaprender para poder conocer en qué consiste la importancia de la formación de profesionales frente a los retos del siglo XXI. ¿Cuál es el baluarte indispensable que orienta la formación docente, asumido como pieza clave para un sistema educativo de calidad? Algo que a título personal puedo cuestionar cuando me doy cuenta que en gran parte del espectro político de América Latina hay dinero para que nuestros políticos hagan ostentosos viajes para fomentar un turismo político que no tiene ningún rédito para la sociedad en general, y nunca se piense en lo importante que es
dotar a los profesores del material didáctico necesario? ¿Cómo hacemos para que los profesores puedan empoderarse más de su carrera si en muchas ocasiones no invertimos en su capacitación? Le estamos pidiendo a los profesores en el devenir del siglo XXI que aprendan a utilizar tecnologías y muchos de ellos su salario no alcanza para comprar una computadora. Ha llegado el momento que rompamos el paradigma, menos bla bla y más actuación concreta. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionistas en el campo educativo tenemos un gran peso sobre nuestros hombros. Estamos formando los nuevos tejidos sociales del futuro. Para ello, debo de argumentar en primer lugar que no somos magos. No tenemos ninguna fórmula mágica, no tenemos ninguna varita que nos pueda resolver los diversos problemas que enfrentamos día a día los profesores con la comunidad educativa, al interior de manera presencial o de manera virtual en el aula. Y frente a ello, actualmente la educación ha sufrido transformaciones. Hemos sufrido reformas en planes y programas. Estamos intentando ser más exigentes para adentrarnos a lo que Manuel Castel denomina como una nueva sociedad del conocimiento, donde precisamente la educación del siglo XXI exige estudiantes con competencias sólidas para su ejecución, sobre todo en tiempos de COVID, donde cambiamos la dinámica formativa de la presencialidad a la virtualidad. Con la llegada del COVID, no existe nadie que me pueda negar que el mundo se vio inmerso en una nueva reconfiguración del modo y la forma en cómo hacemos educación. El COVID a los sistemas educativos de Iberoamérica nos dio una enérgica y vigorosa bofetada en el momento en que los profesores menos lo esperábamos. Lo cierto es que las instituciones educativas cerraron. Nos sometieron a un... ¿Perdón? Parece ser que alguien tenía el micrófono abierto. Lo cierto es que las instituciones educativas cerraron. Los casos confirmados en el mundo en la actualidad rondan los 35.346.526 casos, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, quien lleva un control supeditado a lo cuantitativo y lo cuantitativo y cualitativo de la perspectiva COVID. Más allá de estos números, la verdad es que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación calcula que cerca de 23 países de la comunidad iberoamericana, miembros de la OEI, han logrado cuantificar 14 millones de niños en el nivel infantil. Han logrado cuantificar 46 millones de niños en educación primaria, 44 millones de niños y niñas en educación secundaria y cerca de 18 millones de estudiantes universitarios que se han visto golpeados por el cierre de las instituciones educativas. Por su parte, instituciones relevantes como Banco Mundial nos advierten que los cierres escolares representan reducciones irreversibles en los aprendizajes, en las habilidades, en los ingresos durante toda la vida. ¿Están los más pobres realmente aprendiendo en casa? Sinceramente no lo creo. Y es que nadie puede negar que mientras todo mundo se preocupó por preparar el empoderamiento del manejo de herramientas tecnológicas, muy pocos fueron aquellos que pensaron más allá de los discursos sin razón, en los niños, en los profesores, en los padres y madres que viven en los contextos rurales, en donde a duras penas hay agua potable para tomar. Ya no se diga, pensar en lavar de manera recurrente las manos sería un desperdicio del recurso vital. Las condiciones en muchas regiones no están dadas. Por lo tanto, no debo de perder de vista que estamos afectando la manera en cómo estos sectores más vulnerables se están viendo afectados por el tema pandemia. Según la OCDE, pongo el ejemplo de México, aun y cuando me estoy dirigiendo para una buena comunidad de profesores en Panamá y en América Latina, solo el 3% de los hogares en pobreza tienen una computadora conectada a Internet, en contraste con el 85% de las familias afluentes. El docente actual debe estar consciente de que pertenece a una sociedad del conocimiento que exige una cantidad de competencias a desarrollar con sus estudiantes para poder de alguna manera ampliar las clases y actividades.
Tenemos que intentar buscar lograr cambios precisos como el dominio de herramientas tecnológicas, pero les exhorto de manera categórica a que dejemos de pensar en el absurdo de que las tecnologías son la respuesta a los problemas de eficiencia y eficacia de la educación posmodernista. De ninguna manera. Seguirá siendo el baluarte indispensable las estrategias metodológicas del docente, su manera de concretar una planificación didáctica, su manera de poder concebir en los ámbitos de educación superior metodologías andragógicas, metodologías evaluativas, que a la par podría aplicar el uso de herramientas tecnológicas, no me cabe la menor duda que serán de gran alivio para muchos. Pero pensar de manera definitiva que es el uso de las tecnologías lo que mejora las clases, no podríamos estar más equivocados. Por lo tanto, trabajar y crear ambientes de aprendizaje significativos debería de augurarnos un involucramiento y desarrollo de competencias dentro y fuera de la escuela. La brecha tecnológica le ganó a muchos profesores que siempre vieron de menos la tecnología. Cosa curiosa, dentro del devenir histórico interpretativo del desarrollo docente, profesores en los años 60, 70 y 80, y me atrevo a decir buena parte de los años 90, al menos la primera mitad de la década del 90 al 99-2000, podemos decir que encontrábamos con grata satisfacción profesores con vocación, profesores con mística, profesores comprometidos, que aun y cuando no tenían el uso de los recursos tecnológicos posmodernistas que tenemos hoy, podemos decir que teníamos mejores resultados evaluativos en los aprendizajes. Estudiantes que a sus 7, 8 años tenían al dedillo la memorización de las tablas de multiplicar. Y es que nadie puede negar de que hemos visto mermada la calidad de la educación en relación con tiempos pasados. Necesitamos reconquistar el poder que la educación de calidad le permitía a los docentes por vocación, mística y compromiso ejercer en el interior de los templos de la sabiduría. La idea futurista de proponer 7 saberes necesarios para la educación del futuro contribuye al hecho educativo en tiempos de coronavirus, a que esta nueva anormalidad retome 2 aristas contempladas por el célebre sociólogo francés Edgar Morin, las cuales son saber afrontar las incertidumbres y saber enseñar la comprensión. Pregunto entonces, ¿estábamos los profesores preparados en el término de nuestras competencias y capacitaciones recibidas a lo largo y ancho del devenir histórico educativo, preparados para enfrentar la adversidad del COVID? Pienso que no. Las tecnologías siempre han estado presentes. Las tecnologías siempre nos han acompañado de una u otra forma en el devenir del proceso de enseñanza y aprendizaje. El problema es que muchos profesores fuimos reacios al cambio. Seguimos creyendo que volvernos ciegos a la necesidad de emplear tecnologías en nuestras clases era un lujo que muy pocos profesores se podían dar. Y ahí empezamos a ver la gran disyuntiva de las brechas tecnológicas entre un grupo que se preparó y un grupo que no estaba preparado. Es decir, ahora, frente a estos nuevos escenarios y al mejor estilo de Frank Kafka, hemos vuelto del hecho educativo una metamorfosis que nos permite una mudanza de la presencialidad a la virtualidad. ¿Estamos realmente preparados los profesores para este traslado? ¿Están realmente las instituciones educativas aportándonos el baluarte y apoyo significativo que demanda dar clases en la virtualidad? ¿Cuántas instituciones están desgarrando las vestiduras, como en el tiempo en que a Jesús lo llevan al templo para juzgarlo, ¿no? Estos miembros del Sanedrín. ¿Y qué ocurre? ¿Nos han brindado tecnologías? ¿Cuáles son las capacitaciones que nos han dado? ¿Hemos recibido algún bono o algún aumento salarial frente al elevado costo de la factura de energía eléctrica? ¿Quién nos responde con el mismo salario para poder pensar en la contratación de nuevos paquetes de Internet que respondan a las necesidades virtuales de generar procesos educativos en la distancia? El hecho es que esto es más complejo de lo que podríamos pensar. Repito por segunda vez,
Es momento del bla, 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 del gastar saliva en procesos retóricos que no nos llevan a nada. Es momento de que empecemos a generar aliados estratégicos, que pensemos en el acompañamiento de la empresa privada al apoyo a las instituciones educativas, que pensemos en el replanteamiento de políticas públicas, que son el baluarte de trabajo para que los gobiernos puedan asignar mejores presupuestos. Es increíble que en muchas latitudes de América Latina una pizza a domicilio tenga garantía de 30 minutos o es gratis, mientras que podremos estar enfermos y una ambulancia la necesitamos en el unísono y se tarda más de 30 a 40 minutos. ¿Qué significa? Que estamos frente a un desquebrajamiento social en donde una pizza a domicilio puede llegar más rápido que una patrulla o que una ambulancia para brindarnos servicios de salud. El asunto es complejo, pero hay que ser claros. El problema no es que las escuelas sean centro de supercontagios como se nos está haciendo creer, sino que la educación ha sido elegida por muchos gobiernos para cargar con los altos costos de la pandemia, por ser una catástrofe que no se nota, una catástrofe silenciosa. Y es que, como lo ha dicho el premio Nobel Paul Krugman, las escuelas están siendo sacrificadas para poder abrir los antros, los centros de aglomeración de facinerosos. Y es que sigo sin creer y comprender cómo es que las cantinas, que las discotecas, que los lugares para los placeres banales están abriendo frente al aumento, al repunte de casos de COVID, y las escuelas sigan sin ser atendidas. De ese tamaño podría interpretarse la hipocresía social de muchas sociedades, valga la redundancia y la cacofonía, en donde nos obliga a cambiar prioridades. En el 2020, un año que matemáticamente se configura por una situación numérica muy especial, el lema es docentes, lidiar en situaciones de crisis, reinventar el futuro. El brote del coronavirus afectó a 63 millones de maestros y evidenció la escasez del personal educativo calificado. Y es que el gran mal de muchos de nosotros ha sido creer que porque tenemos 20 o 30 años dando la misma asignatura, no debemos de cambiar nuestra metodología de enseñanza. Y es que debo de advertirles que docente que no quiere aprender pierde el derecho de enseñar. Si las nuevas taxonomías sociales nos hablan de millennials, de centennials, de generación X, en donde cada uno de nosotros hemos aprendido de una manera estructural, ¿qué nos hace pensar que los cambios en las maneras de aprender de nuestros estudiantes no nos obligan como profesores a cambiar las estrategias metodológicas de cómo enseñamos? Ante la reapertura gradual de las escuelas tras el COVID-19, los retos de muchos de nosotros como profesores es reforzar la resiliencia, construir, tener conciencia clarividente de lo importante que pesa en nosotros la construcción del futuro de la educación. Las tareas del Estado por parte de los entes gubernamentales será mejorar la capacitación para las nuevas tecnologías. Y es que aunque ustedes no me puedan creer, y no lo digo por aludir, pero debo de decir que dentro de mi connotación histórica, yo perfilo a los grandes baluartes de la educación en América Latina y me permito felicitar a un célebre superhéroe de la educación panameña. Me estoy refiriendo a usted, mi estimado profesor Miranda, quien desde su humilde trinchera académica está generando espacios y redes. Le puedo garantizar, querido amigo que nos está viendo en este video, que no hay una red académica hoy en día en América Latina que haya generado más contenido de manera gratuita para todas las sociedades de América Latina. Me atreví de manera valerosa a denominarlo, mi estimado profesor Miranda, un Simón Bolívar de la educación. Y a veces hay que decirlo, tenemos que trascender de nuestras tierras, porque en muchas ocasiones nadie es profeta en su tierra. Pero puedo garantizar que Verano TIC, alrededor de lo que han hecho varios gobiernos, y voy a hablar del caso concreto de El Salvador, veo más empoderamiento en una red humilde que no cobra, que hace un trabajo gratuito y loable, más valor para los profesores, más preocupación para los profesores, que lo que he visto por parte de muchas autoridades gubernamentales en los diversos países en los que me muevo. Entiéndase también México. Y es que ahí es donde tenemos que entender que las tareas del Estado son mejorar la capacitación para las nuevas tecnologías en los profesores,
dotar de recursos para que los docentes creen su propio contenido digital. Si nosotros tuviésemos que darles una receta, yo les comparto. Si empezáramos a formar administradores de la educación que utilizaran, por ejemplo, los secretos del éxito administrativo de una empresa como Disney, nos pudiésemos sumergir en un compromiso de calidad y mejora constante de la educación. Esta propuesta de los secretos del éxito de Disney, que lo pueden ver plasmado en una obra bibliográfica, los invito a que lo lean, nos permite cómo desde la gesta de la buena administración podemos mejorar los contextos o los entornos en los que nos manejamos. Y es que por eso somos una institución educativa que tiene todo un proceso arraigado a la administración. Frente a ello, si nos preocupáramos más por nuestros colaboradores, por la formación de buenos directores, por preguntarle al personal docente cuáles son sus necesidades, por saber vender de manera idónea nuestras carreras, es decir, si yo ya no necesito seguir formando arquitectos porque ya no tengo tierra donde construir, ¿por qué no diversificar en sinergias o a modo de engagement una asociación en donde la universidad responda a asumir el compromiso de crear los nuevos profesionales que demandan los modelos económicos? Y es que nadie me puede negar que no puede dejar de existir una relación entre la empresa privada y las universidades, porque debo de recordarles a muchos que es la empresa privada la que genera la mayor cantidad de empleos en muchos casos y más que muchos gobiernos. Generar una cultura docente constante y siempre tener abiertos nuestros ojos, nuestros oídos, porque tengo mucho tiempo de no ver a muchos rectores caminando en el interior de los pasillos institucionales y preguntando cuáles son las necesidades de los docentes, cuáles son las expectativas de los estudiantes. Nos falta mucho revestirnos de humildad para poder caminar en el sendero correcto de la educación que tanto añoramos. Los cambios tecnológicos y la nueva era digital presentan nuevos retos para nosotros los profesores. Esto nos exige renovar sistemas de enseñanza tradicionales por menos convencionales. Tenemos que ver a continuación 5 razones por las que deberías de actualizarte, por las que debes de cumplir con este importante rol para la formación de profesionales del futuro. Ojo, recordando que no es el centro del hecho educativo la tecnología, sino que es un apoyo recurrente que te facilitará la faena del enseñar. 5 razones por las que deberías de mantenerte actualizado. Número 1, porque te permite ir a la par de los avances tecnológicos. Y es que los cambios tecnológicos y la nueva era digital presentan nuevos retos para los docentes. Es que nadie puede seguir enseñando de la misma forma en que aprendió. Ni las mismas aguas del río vuelven a recurrir 2 veces por el mismo camino. Por lo tanto, ¿por qué no pensar en que nuestros estudiantes tienen pensamientos vertiginosos y que tienen sed de nuevos conocimientos? Y para aquellos docentes que nos dormimos en el uso de las tecnologías, nos vemos en muchas ocasiones hasta burlados, porque ahora es más fácil el plagio, el robar una idea, el robar un documento. Y es que todos este tipo de parámetros nos llevan a pensar que en muchos casos nuestros estudiantes se gradúan de licenciados con grandes gazapos ortográficos porque ni siquiera aprendieron de gramática, ni la gramática elemental de Payés aprendieron a dominar, ni siquiera pueden dominar los modos elementales de citación, y a partir de eso nos encontramos que es importante que el docente experimente nuevas herramientas en el aula. Descubrir y utilizar nuevas plataformas digitales educativas nos permitirá trasladarnos al contexto de los nativos digitales. Tenemos que aprender a utilizar smartphones, computadoras, tablets, porque de lo contrario nos hemos de morir ahogados en el mar de la ignorancia, en el mar neófito que nos conlleva a la ceguera de no saber qué hacer frente a esta necesidad de digitalizar las clases. Evolucionar los métodos educativos, es que esto nos va a permitir definitivamente sí o sí ofrecer distintas propuestas a los estudiantes, motivarlos a que aprendan de manera constante y usted como profesor a revestirse de una actualización constante. Las herramientas son de gran ayuda para desarrollar actividades que fortalecen los conocimientos que usted busca que sus estudiantes asimilen. Hay que capturar la atención total del estudiante. Y es que en contextos digitales es más difícil, porque mientras usted está dando la clase por la que se desveló, pues resulta ser que hay todo un conglomerado de actividades en la casa, en donde el niño se distrae, en donde el niño
está haciendo otra cosa, usted está dando la clase, y ahí es donde yo decía, se me dificulta ver este contenido en 15 minutos. Me tardé más de 3 horas en preparar una presentación para dosificarme a 15 minutos, se me hace una total falta de respeto al trabajo. Y yo decía, no, este tipo de temas son tan importantes que aunque me castiguen y aunque no me vuelvan a invitar, pero voy a tener que darlo de manera completa porque esto es vital para seguir dándole vida y calmar la sed en alguna manera a los profesores que quieren seguir capacitándose, pero no saben cómo. Quinto elemento, hay que motivar la participación del estudiante. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con el uso de plataformas educativas. Con esto podemos desarrollar juegos o actividades creativas. Yo trabajo mucho con gamificación, estoy trabajando con algunos elementos, soy parte del conglomerado de docentes que actualizan a sus colegas docentes en el programa ProInnova, que tiene que ver precisamente con esta innovación profesional en el área de tecnologías. ¿Por qué? Porque el reto del coronavirus, como lo dije al inicio de mi disertación, nos dio una enérgica y muy fuerte bofetada, que nos ha hecho repensar el modo y la forma de lo importante que es capacitarse. ¿Por qué? Porque el mismo sistema económico imperante nos está obligando a cambiar las carreras, a pensar en nanotecnologías, a pensar en impresión 3D, a pensar en el uso y manejo de drones, a pensar en toda la teoría de datos, en todas las nuevas actualizaciones informáticas, en crear aplicaciones. ¿Realmente estamos apuntando la educación actual al futuro que ya se nos vino encima? Lo dejo para el análisis. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señala de manera muy, pero muy prudente que nos estamos enfrentando a una catástrofe generacional. Estamos desperdiciando un potencial humano con el cierre de las escuelas y este potencial es incalculable. Estamos minando décadas de progreso y estamos invitando a exacerbar las desigualdades arraigadas al privar a unos de la educación y al favorecer a los que más tienen a la educación. Y es que Naciones Unidas llama a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus colegios en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo de que la situación actual del cierre plantea el riesgo de una catástrofe educativa generacional. Y es que muchos son los especialistas que aparecen en las instancias internacionales. Pero dentro de estos especialistas, pseudoespecialistas que nos hablan de educación, pregunto, ¿cuántos han trabajado al interior de una escuela pública? ¿Cuántos son aquellos profesores que caminan kilómetros y kilómetros para llegar precisamente a sus escuelas? No estoy muy seguro, pero acabo de leer una noticia que me llamaba la atención. Yo no sé si es Colombia o es Panamá, en donde se está anunciando con bombo y platillo la inauguración del metro. Me parece que es importante, yo digo, está bien, qué excelente que se fomenten nuevos modelos de transporte para la movilidad urbana. Lo que me preocupa es si lo que estamos invirtiendo, me imagino yo, en la construcción de un metro, a lo mejor es porque ya en la zona rural ya logramos mejorar los caminos rurales que conducen a una población hacia el traslado de sus escuelas, o seguirán siendo caminos empedrados y polvosos. ¿En dónde están las prioridades? ¿De qué catástrofe generacional estamos hablando? Si mientras se nos dice que para salvaguardar las vidas tenemos que lavarnos las manos, ¿cuántas son las escuelas que no tienen agua potable ni jabón en este momento? ¿Cuántos estamos hablando de llevar tecnología a las escuelas cuando en muchos lugares del planeta Tierra hay muchas escuelas que no tienen luz eléctrica? En donde la aparición de los políticos solamente es cuando hay campañas electorales. Pero durante todo el tiempo restante, las necesidades y la agonía permanecen latentes. En un país promedio, la OCDE estima que tomaría 4.5 generaciones para que un niño de una familia pobre alcance un nivel medio de ingresos. Según este célebre estudio publicado en el 2018, un ascensor social roto. ¿Cómo promover la movilidad social? Este estudio fue generado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En lo personal, hablo del contexto mexicano, estoy seguro que Panamá debe de aparecer en ese informe, y al menos para México nos indica que parece tener relativamente menos movilidad que otros países de América Latina o de economías emergentes. Y es que me plantea algunos datos que dicen, es que más personas piensan que es importante tener padres más preparados para salir adelante, por lo tanto, debería de ser una prioridad preocupante el que los gobiernos le inviertan más a la formación docente, docentes con maestría, becarlos para estudiar doctorados a nivel internacional.
¿Por qué? Porque sigue existiendo una percepción en donde a más educación debería de haber mejor recurso económico. A mí se me hace muy interesante que en este estudio decía que uno de cada cuatro hijos de padres obreros se convierten en un directivo, mientras que en esta perspectiva de suelos pegajosos al fondo y de techos pegajosos en la cima, se cree que el ascensor de movilidad social y educación en la actualidad no está funcionando como debe. ¿Por qué? Porque probablemente a los puestos de trabajo no llega quien más capacidad tiene, sino quien más arraigo de amistad, de compadrazgo o del favoritismo del cuello blanco. Entonces, en muchas ocasiones nos tenemos que ver en la penosa necesidad de que los medios promueven más el vender drogas a través de las series de Netflix que el de invitarte a culminar una carrera universitaria. Los más ricos y los más pobres son propensos a permanecer de esa manera. Durante un periodo de 4 años, casi el 60% de las personas permanecen estancadas en un 20%. Es decir, hay un cambio en los ingresos, trabajamos más y ganamos menos. Lo que pueden hacer los encargados de políticas públicas, que es algo que lo invito a partir de los datos señalados por este informe del ascensor roto, publicado por OCDE en el 2018, lo acabo de decir, es buscar maneras de garantizar, estructurar políticas que permitan la igualdad de oportunidades para niños y niñas. Y por otro lado, mitigar las consecuencias de eventos adversos de vida como lo que el COVID nos acaba de dar. Algunos resultados, es decir, que en México el 52% de los niños con padres y madres con un nivel socioeconómico alto mantienen el mismo estatus económico y solo el 3% cae al 20% en una escala inferior de ingresos desde una connotación estadística. Por otro, el 48% de los mexicanos con padres ubicados en la quinta parte más pobre en cuanto al nivel socioeconómico terminará con el mismo estatus o siendo más pobre. La educación dejó de garantizarnos un ingreso digno y muestra de ello es esa desigualdad salarial que existe en temas de género, en donde una mujer bien preparada y bien capacitada como consecuencia directa del androcentrismo, aun y cuando tenga más preparación académica que un hombre, termina ganando menos. En el siglo XXI eso es inadmitible. En cualquier época de la historia eso es inadmitible. Debemos de fomentar a través de la educación contextos democráticos, pluralistas, equitativos, igualitarios, pero basados en el respeto a los derechos humanos. Conclusiones. Voy a hablar de 3 principios claves. Número 1. Promuevo que se apoye la resiliencia de los maestros para garantizar la efectividad docente. Los sistemas escolares de América Latina deben de proteger los empleos de los maestros, deben de garantizar buenos salarios. Debemos de pensar que tenemos que lograr que existe una coherencia entre lo que gano y la responsabilidad que tengo. Es increíble que la secretaria de un político siga ganando más o que el motorista de un político siga ganando más que un docente. Y no me malentiendan, no estoy desvalorando el trabajo. Estoy diciendo que los profesores tenemos un gran peso en nuestros hombros al momento de formar tejidos sociales. Segunda conclusión, tenemos que apoyar a los maestros a nivel educativo para garantizar la efectividad docente. Los doctores no solo deben de estar en las universidades, necesitamos doctores sumamente preparados que estén en la escuela dando clases en el aula. Eso es lo que necesitamos, pero existe una gran cantidad de soberbios y ególatras que si usted no les dice doctor se ofenden y muchos, aún sin serlo, les da mucha aceptación, alegría, algarabía el que se lo digan. Creo que no se trata de títulos académicos, creo que se trata de ejercer un sistema educativo con vocación, con mística, con pasión, al mejor estilo de un apostolado religioso. Y por último, tenemos que pensar en apoyar a los maestros a nivel tecnológico para garantizar la efectividad docente. Dejemos de malgastar las arcas del Estado en lo que no conviene. Promovamos becas, promovamos acceso a tecnología, promovamos créditos para que los profesores compren tecnología, tratemos de facilitarle la tecnología en la medida que podamos, incluso de manera gratuita. Hay que recordar que muchos profesores no tienen sendos ingresos. Y es que es increíble que en muchas ocasiones trabajo en lo público, gano más y trabajo menos. Y me mandan al sector privado y se me dice que trabaje, perdón, en lo público, el marco del parangón es gano más, trabajo menos, y en lo privado trabajo más y gano menos. Entonces dice uno, pues, a ver,
¿Cómo que en lo privado me pagan menos si trabajo más y en lo público me pagan más si trabajo menos? Yo creo que debe de haber un nivel coercitivo de equilibrio. Es que nos deben de trabajar, nos deben de obligar a trabajar de conformidad a un salario, pero de conformidad al conglomerado de competencias que tenemos. ¿Qué significa esto? Que si yo soy profesor de matemáticas, debo de dar matemáticas. Pero muchos de nosotros, en el afán de buscar una oportunidad profesional, aunque seamos de matemáticas, damos un inglés mal hablado con tal de recibir un ingreso. Entonces también tiene que ver con una sistematización de valores y de ética, ¿no? Lo que mencionaba una colega ahorita, la fundamentación axiológica. En resumen, en todas estas áreas que hemos analizado, es clave un liderazgo escolar sólido. La fase posterior al COVID nos ofrece muchas oportunidades para reconstruir mejor, es decir, mejorar la calidad y equidad de los sistemas escolares. Los países necesitan destinar el financiamiento necesario para lograr estos objetivos, para poder superar las brechas digitales si quieren una generación de jóvenes florecientes. Estos son mis datos de contacto, mis estimados, como siempre, un beneplácito enorme poder estar con ustedes. Yo tengo una frase de cierre y es que voy a hablar por mí, voy a hablar por mi cosmovisión. El COVID me permite invitarnos a que seamos más cooperativos, más solidarios, más humanistas, pero sobre todo más humildes. Recuerda, amiga y amigo docente, no importa el tamaño de tu problema educativo. Recuerda, caminando siempre de la mano de Dios, no hay problema que no pueda vencer. Te comparto mi lectura bíblica favorita por antonomasia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Muchísimas gracias. Un gusto enorme compartir con ustedes. Les mando un fuerte, pero fuerte abrazo cargado de energía positiva. Reitero, 15 minutos me son muy pocos. Necesitamos empoderarnos. La profesión docente te invita más. Te invita más. De mi parte, un fuerte abrazo. En serio, me siento complacido, al igual que el doctor Alex, entre tanta representante de la belleza panameña, ¿no? Reciban un fuerte y efusivo saludo. Que Dios me bendiga a todos los profesores y profesoras que están viendo, y creo que esto nos obliga a enfocar más, a darle más empoderamiento a la carrera docente. Así es. Bendiciones masivas para todos. Bendiciones a usted. Gracias. Bendiciones. Excelente. Muy bien. Sí, entramos al periodo de preguntas y respuestas. Buenas tardes nuevamente. Doctor Oliva, la primera pregunta. ¿Cómo despertar la vocación docente en nuestros jóvenes? ¿Cómo despertamos la vocación docente? Tratando de darle el lugar a la carrera docente que la carrera merece. Es inconcebible, doctora Cordero, que en muchas universidades la Facultad de Medicina ponga haciendo filtros para acceder a la carrera de la formación de los galeanos. ¿Y cómo es que la carrera docente no merece el establecimiento de esos filtros? ¿Acaso cualquier pelagato, y perdón la expresión peyorativa, tiene el atrevimiento de ser docente? No, señores. En la medida en que impongamos filtros de calidad para seleccionar a los mejores estudiantes, para que sean los mejores profesores, en esa medida estamos dándole una respuesta objetiva, clara y contundente a la vocación docente, algo que hemos perdido por muchos tiempos. Y es que es increíble que ahora los estudiantes estén sumergidos en una generación de cristal, todo les ofende. Yo escucho niños de 8 años que me dicen estoy estresado. Y digo, ¿cómo es posible que a los 8 años estés estresado cuando tu trabajo es hacer tareas, cuando tu trabajo es el tratar de tener una vida plena? Y uno se empieza a dar cuenta que los tiempos y espacios de la sociedad cambiaron. Lastimosamente, no vamos a poder despertar vocación mientras no empoderemos lo valioso que es ser profesor. Ánimos, colegas, que solo haciendo sinergias podemos lograr marcar diferencias en positivo. Pregunta número 2, doctor Oliva. Hágame un inmenso favor, doctora. Llámeme por mi nombre, Herbert Oliva, a secas. Acuérdese que estamos entre colegas y lo que debe de valorar es la humildad. Ayúdame, por favor. Herbert, segunda pregunta. En México,
¿Qué metodologías están utilizando las universidades para apoyar y capacitar a sus docentes en herramientas para superar esa brecha digital en el sistema educativo? Le comento a la Universidad de Guadalajara, la Benemérita Universidad de Guadalajara, lo que estamos trabajando es a través de los programas de formación docente. Los programas de formación docente son unidades en la universidad que permanentemente están ofreciendo capacitaciones durante lo largo y ancho de todo el año académico. Por lo tanto, ya se viene trabajando con varias larga data en la generación de capacitaciones y estrategias de intervención en contextos virtuales. Esto nos ha permitido que buena parte de nuestros profesores estén totalmente empoderados de recursos y de herramientas tecnológicas. Estoy hablando de herramientas como Kahoot, estoy hablando como herramientas como Movit, como Canva, gamificación, etcétera, etcétera, etcétera. Buscamos empoderarlos en recursos tecnológicos abiertos, es decir, que no demanden de la compra, que no demanden del gasto exacerbado que en muchas ocasiones hacen los estados invirtiendo dinero en otras aristas que no son tan funcionales como lo es el hecho educativo. Si invirtiéramos más los gobiernos en formar profesores, a lo mejor tuviésemos menos necesidad de estar generando espacios como el que hoy en día estamos hablando, porque estuviéramos invirtiéndolo en denotar todo lo positivo que se hace. Es lo que podría decir que estamos haciendo en México. Muchas gracias, Herbert, por su participación. De verdad que muy magistral. Como nuestras colegas de las universidades participantes, muchas felicitaciones a cada uno de ustedes. Muy magistral la presentación. De aquí, entonces, continúo, le doy la palabra a Yamilet.